face savage enemies who seek our annihilation, and we must defend ourselves against these savage murderers. Our enemies seek not only to destroy us, they seek to destroy our common civilization and return all of us to a dark age of tyranny and terror. Actions will determine whether we bequeath to future generations a blessing or a curse. And that is the choice we face today. En el orden de las cosas, amor con amor se paga. Y en geopolítica también. Irán ayudó a Rusia cuando necesitaba de su apoyo para obtener drones y armamentos en Ucrania, en un momento en donde Occidente intentaba aislar a Rusia y dejarlo sin armas, sin dinero, sin acceso a la economía. Nada de eso pasó porque Rusia encontró aliados. Y entre esos aliados encontró a Irán. Bueno, ahora es Irán quien está cobrando el favor. No es un rumor. Incluso hoy les voy a presentar en su mayoría medios occidentales que están hablando de esto. No nada más es una teoría alterna, ya es una realidad geopolítica que tiene a todos muy pendientes por lo que viene. Rusia ha dicho claramente que no tiene intenciones de abandonar en lo absoluto a Irán, ni en lo más mínimo lo va a dejar solo. Incluso ahora que enfrenta la ira de Israel y que si se meten con Irán, pues indirectamente lo que está diciendo es que directamente, mejor dicho, se meten con Rusia. Ahora la pregunta es, y también es parte de los analistas occidentales, la gran pregunta, la del millón es, ¿se va a ver Rusia arrastrada a un conflicto regional entre Israel e Irán? Porque las piezas ya están moviéndose y las consecuencias pueden ser más grandes de lo que cualquiera se imagina. Por sentido común, si Rusia, cuando necesitó el apoyo de Irán, o como igual de Corea del Norte, de alguna manera estuvieron ahí, ¿qué va a hacer ahora en estos momentos Rusia cuando es Irán quien necesita esta ayuda? Pues como tú bien lo decías, amor con amor se paga. Y cuando hay necesidades de que los amigos y los aliados te necesitan, pues tienes que estar ahí, que es lo que hemos visto que ha hecho Estados Unidos con Israel. Ha estado ahí, a pesar de que Biden sale a las cámaras y que lo hemos repetido muchas veces y que dice, es que ya están over the top, esto ya se ha pasado, por debajo de la mesa le sigue enviando armamento porque pues es su aliado, es su compadre, es su amigo. Inclusive con Ucrania, que no eran tan aliados y ahora se volvió su protegido, no lo ha dejado nunca, inclusive recortando el gasto de los ciudadanos estadounidenses, no ha dejado solito a Ucrania, pues mucho menos lo va a hacer con Israel, que son tan compadres. Es lo mismo que está haciendo Rusia con Irán. Claro que la retórica es muy diferente. Todos sabemos que Estados Unidos está mandando bombas para que con esas bombas Israel asesine a civiles en Gaza y en Líbano, pero bueno, es por su seguridad. Y en aras de la seguridad de Israel hay que asesinar a cuanto niño y señora se nos atraviese. Si Rusia ayuda a Irán frente a la amenaza israelí, no es la misma retórica. Ahí es apoyar a un régimen dictador, el eje del mal. Pero ojo con esto, porque lo que estamos viendo aquí es un intercambio de favores que empezó desde hace ya varios años. Cuando Irán, que era
uno de los pocos aliados que se sostuvieron firmes con Rusia, se puso de su lado en la guerra contra Ucrania, le cayeron más sanciones a Irán. Tal vez muchos de sus ciudadanos en su momento dijeron, ¿y nosotros qué ganamos? Que nos estén sancionando por una guerra que no es nuestra. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el conflicto ruso? Dejen de mandarle armas. No lo hicieron. Aún así, siguieron mandando drones, armamento, misiles. Irán fue más sancionado todavía, más aislado todavía. Y en este momento, pues las cosas cambian. Pero en aquel llamado era Rusia quien estaba necesitando esto. Drones, tecnología y apoyo militar iraní. Pocos países estaban dispuestos a darle esta ayuda por el temor de ser sancionados por Occidente. ¿Quién apareció entonces a ayudar a Rusia? Bueno, pues Irán. El régimen de Teherán le dio a Moscú una serie de drones que resultaron ser claves hasta la fecha para destruir a la gran mayoría de los tanques Abrams y del equipo occidental de los blindados que la OTAN ha mandado a Ucrania. La gran mayoría de esos han sido destruidos con drones iraníes. Por supuesto, operados por tropas rusas, con inteligencia rusa, con lo que querramos, sí. Pero al final eran drones Shahed-136 de fabricación iraní, que son los de batalla, básicamente, para el ejército ruso. Eso incluso es lo que ha convertido a Ucrania en un cementerio de tanques de la OTAN. Eso cambió la dinámica de la guerra. Ahora, la situación, pues miren, dio vueltas. Hoy es Irán quien está bajo una enorme amenaza. No solamente está lidiando con sus enemigos tradicionales en la región, como Israel, sino que ahora también está enfrentando ataques constantes a través de los aliados de Israel. Por supuesto que ya estamos hablando de las tropas estadounidenses que están asentadas en Israel, pues esperando a ver cuáles son los siguientes movimientos o las órdenes de ataque, o de defensa, o de ofensa, como querramos verlo. La cosa es que no nada más es Irán. Detrás de Irán, lo hemos dicho mucho, está Hezbollah en Líbano, están los hutíes en Yemen. Israel ha estado bombardeando Gaza también, el sur del Líbano, Siria. Y ha estado lo que quiere hacer Israel es primero debilitar a los grupos proxies de Irán. Írselos quitando uno a uno para debilitarlo. Y cuando le quite a Irán esta coraza, entonces sí sigues tú. Y a borrarlos del mapa. Irán sabe que si las cosas siguen así, los siguientes son ellos. Y van a ser víctimas de un ataque israelí más contundente. Si Israel estuviera en esta situación, seguramente ya los titulares occidentales estarían abogando por, le llaman muy elegante, ataque preventivo, así como si tienes parásitos y te tomas una ¿cómo se llaman estas? Desparasitante. Un desparasitante preventivo, nada más una vez al año, no está mal. Así le dicen, ataque preventivo. Bueno, aquí las cosas no son así. Es diferente. Irán no puede darse estos lujos a menos porque no tiene aliados poderosos como tiene Israel a Washington. A menos que, y aquí es donde entra Rusia. Entonces, ¿cómo va a responder Rusia ante esta situación? ¿Se va a arriesgar por apoyar directamente a Irán en este conflicto? ¿Se va a enfrentar Rusia directamente a Israel? Dudo mucho que Rusia le tenga miedo a Israel, por cierto. Pero si se enfrenta a Rusia directamente a Israel, por extensión se enfrenta directamente a Estados Unidos. Y esa, señores, es la guerra de guerras que el mundo no quiere ver y que muchos han evitado. Lo que sí sabemos es que Rusia tiene una relación, por cierto, bastante complicada con Israel, porque no se puede decir en este momento que Rusia e Israel son enemigos como tal. Tienen una cierta relación ahí extraña de cooperación en algunos aspectos. Cada vez son menos. Pero lo que sí es muy claro es que las alianzas de Rusia cada vez son más fuertes y más inclinadas al bando iraní. Eso, vaya, nadie lo puede negar.
como por qué habría Rusia de proteger a un país que está sumamente protegido por Washington. Sería fortalecer el papel de Occidente en el equilibrio de poder de Medio Oriente. Es que por lógica nadie haría eso, hablando de geopolítica. Y aquí vienen los datos clave que nos ayudan a entender lo que está a punto de cocinarse y cómo Israel es muy probable que esté tras las cuerdas. Miren, desde el 2022, cuando comenzó la guerra en Ucrania, pues Irán fue uno de los principales proveedores de tecnología militar para Moscú. Muy concretamente, hablamos de lo que es más conocido, que son los drones Shahed. Los que mencionamos antes, los Shahed 136, para ser más específicos, que son los drones de batalla. Yo creo que en estos momentos, en todo el planeta, no existe un dron más efectivo. Nadie lo tiene. En términos de economía, de practicidad, de letalidad, que un dron iraní. De hecho, se estima que al menos 2 de cada 10 de los ataques que Rusia lanzó en Ucrania en el 2023 fueron con drones de fabricación iraní. 2 de cada 10 objetivos de la OTAN destruidos en Ucrania fueron gracias al apoyo de Irán. Imagínense el nivel de compromiso que debe de sentir en estos momentos Rusia. Irán no solamente lo ha ayudado con drones, eso nada más digamos que es el guante. También Irán le ha dado a Rusia muchos tipos de asistencia. Le dio, por ejemplo, formación. Es algo que pocos saben, a veces no hablamos mucho de esto, pero Irán le dio formación a las fuerzas militares rusas para manejar la tecnología avanzada iraní que le ha proporcionado ahora con este conflicto. Entonces, claro, para operar estos drones, el equipo que también los misiles que Irán ha transferido a Rusia, su funcionamiento, su estructura, su construcción. ¿Qué recibe Irán a cambio de ayudar tanto a Rusia? Porque después de esto, Irán nuevamente recibió otra ola de sanciones, de por sí una economía ya sufriendo mucho, pues ahí va una más. Porque Washington estaba queriendo presionar mucho a Irán para que le cerrara la puerta a Rusia. E Irán se negó. Entonces, no estamos hablando solo de un apoyo moral, de todo lo que sea los enemigos de mis enemigos, ¿no? Los amigos de mis, etcétera. Esta frase de que los enemigos de mi amigo son mis enemigos. Los enemigos de mi amigo, sí, son mis. Este rompecabezas de decir, bueno, si Estados Unidos es mi enemigo y también el de Rusia, pues venga para acá Rusia. Rusia ha comenzado a devolverle el favor con ventas de sistemas de defensa aérea avanzados. También Rusia ha estado cooperando mucho con Irán en reciprocidad, porque ¿qué mensaje estaría mandando Rusia? Imagínense en esto, ¿Qué mensaje mandaría a Rusia si cuando más ocupó de ayuda, Irán estuvo ahí a pesar de ser sancionado, y ahora que Irán necesita ayuda, pues Rusia dice, no, mano, estoy en guerra, me hubieras dicho hace 2 años que todavía no empezaba este conflicto? Bueno, Rusia ya comenzó a mandar dispositivos de protección aérea como los S-400. También le ha prometido aviones de combate como los Su-35 a Irán. Incluso se los va a facilitar, al parecer, con alguna especie de línea de crédito. Y esto pues ya es nada más el inicio de lo que ha comenzado a ser un factor muy preocupante para Israel. Israel en estos momentos está en pánico porque se están arrinconando cada vez más. No solamente se está arrinconando Israel en medio de enemigos a los que han atacado, sino que también están viendo cómo las capacidades militares de Irán están creciendo mucho. Ya hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado en Siria. Israel ha atacado convoyes con armas destinadas pues precisamente al Líbano, ha bombardeado posiciones en Irán, ha bombardeado posiciones en Gaza, en Irak, en Yemen. Es decir, ha bombardeado los 7 territorios que lo rodean. ¿Qué sigue después de eso? Si tú te pones en medio y ves que tienes 7 panales de abejas africanas que te rodean y te pones a tirarle piedras al panal, luego te sientas ahí a ver los fuegos artificiales. Bueno, parece que es lo que ha hecho Netanyahu.
Y la cuestión es que ahora Irán sigue recibiendo este apoyo militar de Rusia, mientras sigue esperando la famosa respuesta israelí, que de que va a llegar, va a llegar. No lo ha hecho rápidamente porque cada vez está sopesando más Israel que las consecuencias de un ataque así pueden ser su destino final, pueden ser el último clavo de su ataúd, de uno mismo que él ha acabado. Y luego está el factor del Líbano y también de los hutíes, porque Hezbollah también está ahí jugando un papel muy importante y es un grupo que ha estado apoyando a Irán bajo esta bandera en el sur del Líbano. Otra vez acaban de asesinar nuevamente hace unas horas al nuevo reemplazo de Hezbollah, al nuevo líder de Hezbollah, pero la resistencia de ellos sigue. Y también la de los hutíes en Yemen, que forman parte de este eje de la resistencia, así llamado. Todos esos reciben financiamiento de Irán. Ese eje está formado por Hamas, está formado también por Hezbollah, por los hutíes, y son, claro, una especie de barrera protectora de Irán frente a Israel. Entonces, Israel sabe que para llegar a Irán primero necesita pasar por encima de esta barrera protectora. Y es lo que está haciendo, por cierto. Estos grupos están siendo atacados por Israel y si caen, Irán sabe que va a ser el siguiente y que va a estar más expuesto que nunca y que los van a pulverizar. Es algo que no se puede permitir Irán. Y Rusia hasta ahora, pues ha jugado un papel de equilibrio, digamos. Por un lado, pues apoya a Irán, le vende armas, también se las fía, le da tecnología militar, le hace transferencia de tecnología militar, le manda protección aérea, pero también por otro lado, Rusia no ha roto relaciones diplomáticas con Israel. Y entonces, pues no es un juego fácil para Moscú. La pregunta que surge es, ¿hasta cuándo va a poder Rusia seguir jugando a dos banderas sin verse arrastrada en un conflicto directo? Porque las tensiones en Medio Oriente están aumentando mucho y si Israel decide lanzar un ataque preventivo contra Irán, pues no está claro cómo va a reaccionar Rusia. Porque en el pasado Rusia ha tratado de, digamos, mantenerse al margen de estos conflictos en Medio Oriente, pero ahora, a como están escalando las cosas, el mundo no se puede permitir grises. Las posturas son blanco o negro. Por un lado, pues necesita Rusia el apoyo de Irán, no solamente para continuar el conflicto en Ucrania de manera pues victoriosa, digámoslo, sino que también recordemos, y esto también es algo muy importante para considerar, amigos, que en diciembre ya se va a vencer, en unos meses se va a vencer, si mal no recuerdo, este convenio que tiene Ucrania firmado con Gazprom para que Rusia pueda seguir mandando gas a la Unión Europea a través de suelo ucraniano. Zelensky ya ha dicho que no lo va a renovar y para asegurarse Occidente de que va a cumplir su palabra, porque Occidente fue el que le ordenó, oye, me acabas con ese negocio, a pesar de que Ucrania gana mucho dinero, es de las pocas cosas de las que Ucrania seguía ganando dinero por las comisiones de la transferencia de ese gas por su territorio, pues Washington le ha ordenado, oye, me acabas con ese negocito porque no me gusta y mis pobrecitas compañías de gas dejan de vender gas carísimo porque tú sigues permitiendo que pase el gas barato. Esto no quiere decir que Rusia va a dejar de venderle gas a Europa. Tienen un plan B. Ese plan B es a través de Siberia, pero para concretarlo necesita el apoyo de Irán. Nuevamente, estamos hablando de una cuestión de fronteras que termina impactando de nuevo de alguna u otra forma a través de Irán. Y luego, tampoco puede permitirse Rusia perder su influencia en Medio Oriente. ¿Y luego por quién? ¿Por Israel? Que ni las gracias le va a dar. Para ser sincero, Israel a este punto no tiene amigos. Tiene empleados. Y trata a Biden como uno más de sus empleados. Es un trato que para Rusia no es el habitual, ni el que está acostumbrado a recibir, especialmente cuando sus relaciones con otros actores claves como Turquía, Arabia Saudita, Irán, pues están muy comprometidos. Y ahora hay varios posibles escenarios de qué puede hacer Rusia, porque si vemos lo que podría pasar,
digamos que ya con esta perspectiva que dimos podemos dibujar varios escenarios de lo que vamos a ver en los próximos días. El primer escenario es que Rusia siga dándole a Irán armas, apoyo militar, defensa, pero por decirlo de alguna manera en un perfil bajo, como lo ha hecho hasta ahora. Es decir, yo te doy las armas, te las vendo, así como Estados Unidos le da las armas a Israel y ya lo que tú hagas con ellas, pues es tu problema. Bueno, hacía, porque ahora ya esto ya no es suficiente para Israel, que está metido en un problemón. Ahora, los mismos soldados estadounidenses tuvieron que ir personalmente desde hace 2 días a Israel a operar los sistemas de defensa THAAD, porque ya esto lo superó. Entonces lo que puede hacer Rusia es decir, todas las armas que quieras, sí, yo te las vendo, si no tienes dinero te las fío. Y a cambio, por supuesto, pues más drones, más sistemas de defensa aérea, más inteligencia militar. Incluso Rusia podría proporcionarle sistemas de inteligencia militar a Irán para saber que Irán sepa cuándo lo van a atacar, por dónde lo van a atacar, qué están preparando. Ese es el escenario más probable. Y además sería devastador para Israel, porque pues de alguna manera no podría moverse sin que Irán lo anticipara. Y los ataques israelíes podrían ser repelidos. Si vemos que en los próximos ataques de Israel, Irán logra parar algunos o la mayoría de los ataques israelíes, definitivamente ahí estará la mano de Rusia. Y de esa forma, pues de alguna manera va a tener conservando a su aliado iraní, pero sin involucrarse directamente en esa guerra 1 a 1, que también sería, repito, la guerra de Rusia directamente contra Israel y Estados Unidos ya directamente contra Rusia. Pues ese sería un escenario grave, porque ya sería una guerra mundial. El segundo escenario, que es más arriesgado, pues es la situación en donde Irán escala e Israel lanza un ataque directo, que tanto ha prometido, y en ese caso, pues Rusia es posible que de alguna forma se vea obligada a intervenir de manera activa, porque ya se lo ha advertido muchas veces a Israel, que hay una línea roja que no puede cruzar, que es atacar a Irán nuclearmente o en objetivos nucleares. Si Israel cruza esa línea, Rusia interviene y entonces seguramente envía personal militar, incluso entra en el combate de manera indirecta, y ese ya sería un movimiento muy peligroso para Moscú, porque claro que desencadenaría una reacción que va a involucrar a más actores en toda la región, incluidos por supuesto de nuevo Washington y los países del Golfo. El enroque que tiene Israel es que cualquier movimiento parece que ahí está Washington, pero ahora Irán parece que tiene un enroque similar, porque lo que ahora está diciendo Rusia es: si te metes con Irán, te metes conmigo y aquí también estoy yo. Quien pierde al final del día es el mundo, porque la cuestión es hasta qué punto Rusia está dispuesta a correr ese riesgo y también Washington. ¿Se van a mantener en un segundo plano? Y yo creo que al final aquí ambos se tienen que poner de acuerdo en qué van a hacer. O los dos van a entrar en el conflicto y navaja libre. Y aquí es donde ya comienzan a entrar en juego otros actores regionales, sobre todo los países del Golfo. Se va a involucrar Arabia Saudita, que es un aliado ruso, por cierto, Emiratos Árabes Unidos, que de nueva cuenta también tiene muchas conexiones con Rusia, y esto va a estar, digamos, cargando la balanza a alguno de los bandos u otros. Todos estos países pues ya tienen, por cierto, sus propios sistemas de defensa, tampoco es que estén descalzos, y eso va a provocar una escalada en toda la región. Ahora, si no se guarda ese equilibrio de poder, pues lo más probable es que se termine escalando, no en un futuro, sino en los próximos días, una guerra con implicaciones globales, no solamente para Medio Oriente. Esto se va a revolver con el conflicto de Ucrania y con un conflicto ya de manera global, porque ya lo que tenemos ante nosotros, digamos, es una situación en la que Rusia está caminando sobre una cuerda floja, que es la misma cuerda floja en la que está caminando Washington, y parece que al final es la misma cuerda que los puede contraponer. Y en eso, si se revienta, pues es la cuerda precisamente de una tercera guerra mundial, Alba. Sí. Y es donde las cosas se pueden complicar un poco. Pero antes de esto, que es, digamos, la predicción de qué es lo que puede hacer Rusia,
y cómo, que es importantísimo lo que nos va a decir Alba, cómo Rusia puede poner contra las cuerdas a Israel en un 2x3 de verdad, y sobre todo en un escenario en donde ni Washington lo va a salvar de esa. ¿Por qué? Porque ya no se trata solamente de Rusia contra Israel. Digo, sería una batalla desigual si los pones 1-1. Claro. Francamente, no. Es como si hubieras dicho Ucrania a Rusia. Sí, claro, solito. Cuando te cargas todo, ¿qué pasaría si toda la OTAN peleara contra Rusia a través de Israel? Bueno, ya estamos viendo algo en Ucrania de este tipo, pero aquí sería algo muy diferente, porque ya sería todo, de por sí ya está todo Medio Oriente metido en esto. La cuestión es, piensen en esto mientras nos comenta Alba. ¿Rusia debería apoyar a Irán militarmente contra Israel? Las opciones son sí, es su aliado, no, es demasiado riesgo, o solo con un apoyo directo. Así es. Y vamos a ver, pues, ¿qué pasaría? Vamos a imaginarnos en un escenario en donde conocemos el poderío que tiene cada país y qué pasaría si se llegan a enfrentar con lo que tienen hasta este momento. Y vamos a hacer pues, un ejercicio de imaginación. Y vamos a imaginarnos, pues, este escenario que está pasando. ¿Y por qué lo que estamos a punto de plantear, pues, no es un simple nada más qué pasaría si, sino algo, pues, que realmente pondría en jaque a toda la región y cambiaría, por supuesto, todas las reglas del juego para siempre? Si Rusia decidiera involucrarse directamente en un conflicto defendiendo Irán contra Israel, bueno, pues estaríamos hablando de un cambio enorme, brutal, en la dinámica de poder en todo el Oriente Medio. Para empezar, sabemos que Israel pues ya está peleando en múltiples frentes, que tiene el frente de Gaza, de Líbano, de Siria, de Cisjordania, sin mencionar pues la tensión que tiene muy creciente con Irán y con otras milicias también hutíes en Yemen. O sea, son 7 diferentes frentes activos. Pero si Rusia entra en escena, estos 7 frentes pasarían a ser un problema secundario comparado con lo que Moscú puede traer a la mesa en este pleito. ¿Por qué Rusia podría poner entonces contra las cuerdas a Israel tan rápido? Bueno, pues hay que recordar que Moscú pues no es solo una potencia nuclear, sino que también tiene capacidades militares muy avanzadas. Como decimos en mi pueblo, no anda en chanclas, particularmente en lo que respecta pues a la defensa aérea y a la guerra electrónica. Ellos también traen lo suyo en inteligencia. Si lo que Rusia ha desplegado en Siria para apoyar a Bashar al-Assad ya ha causado preocupación en Tel Aviv, imaginen lo que podría hacer si despliega esas mismas fuerzas para proteger a Irán directamente. Bueno, pues primero hay que hablar de los sistemas de defensa aérea que Rusia podría enviar. Actualmente, Israel tiene una de las fuerzas aéreas más poderosas de la región y todos la conocemos muy bien, sobre todo por los ataques preventivos a instalaciones militares iraníes en Siria y por supuesto por las incursiones en Gaza y en Líbano. Pero con los sistemas rusos, los S-400 y más allá, incluso los más avanzados como el S-500, Israel tendría que enfrentar un escenario completamente diferente. Estos sistemas de defensa no solo pueden interceptar misiles y aviones a largas distancias, sino que también pues pueden neutralizar la ventaja que hasta ahora ha mantenido Israel sobre sus enemigos, que es su capacidad de ataque aéreo preventivo. Con el S-400 desplegado en territorio iraní, pues Israel ya no podría atacar con la misma facilidad que lo ha estado haciendo y es más, con este sistema ni siquiera podría volar con impunidad sobre Siria o Líbano, ya que estos sistemas tienen un alcance que cubre la mayor parte del espacio aéreo del norte de Israel. Claro, F-35 que se meta, F-35 que vuela en pedazos. Sí, o sea, es un sistema sumamente fuerte que tienen, ¿no? Y eso no es todo, porque el poderío militar de Rusia no solo se queda pues en la defensa aérea, también tienen sistemas de guerra electrónica que son capaces de bloquear comunicaciones y sistemas de navegación, lo que dejaría a las fuerzas israelíes ciegas y sin poder coordinar sus propios movimientos, algo de lo que ya se han quejado en Ucrania, los ha dejado ciegos.
ha bloqueado la señal satelital, ha bloqueado la señal de GPS y los ha perdido a los soldados. Entonces ha manipulado todo. Tienen esa capacidad y es tecnología que tiene la OTAN, que le ha proporcionado a Ucrania y que también se le ha proporcionado a Israel a través de Estados Unidos. Ahora añadamos a esto el despliegue de fuerzas terrestres rusas. Sabemos pues que Rusia tiene experiencia en la guerra asimétrica y en operaciones de intervención rápida, como lo hemos visto ya en Crimea y en Ucrania más recientemente. Si Rusia decide enviar tropas de élite como los Spetsnaz, junto con la artillería pesada, los misiles balísticos de corto alcance y el apoyo aéreo táctico, bueno, pues estamos hablando de un cambio en el equilibrio de poder en cuestión de días. Estas unidades pues podrían apoyar directamente a las fuerzas iraníes y a sus aliados en Líbano y en Siria. Todo esto pues obviamente multiplicando la capacidad ofensiva contra Israel. Y esto, amigos, no es una mera teoría. Ya hemos visto cómo Rusia pues ha intervenido en Siria en los últimos años. Moscú ha sido capaz de estabilizar el régimen de Bashar al-Assad, no solo con la fuerza militar, sino también con una combinación pues de asesoramiento estratégico y operaciones militares limitadas, pero muy precisas, pues que le han dado muy buenos resultados. Si aplican el mismo enfoque en el conflicto entre Israel e Irán, bueno, pues esto sí va a ser devastador para las fuerzas israelíes que ya están extendidas pues en varios frentes. La experiencia de Rusia en operaciones coordinadas en múltiples teatros de la guerra pues le daría una ventaja significativa. Como bien dicen también, ya son viejos lobos de mar. Pero aquí viene lo más importante. Si Rusia entra en esta guerra, ni Washington ni Europa podrían salvar a Israel. Sabemos que Estados Unidos es el principal aliado de Israel, eso no es ninguna novedad, y tiene un compromiso de seguridad con Tel Aviv. Pero también pensemos en la situación actual en Estados Unidos, ya que Estados Unidos en este momento está también involucrado en varios conflictos, tiene varios frentes, y aunque tiene una presencia militar muy importante en Medio Oriente, su capacidad de proyectar este poder en una guerra directa con Rusia es limitada. Hay que reconocer las limitaciones. Tampoco olvidemos que Washington pues tiene sus manos llenas con Ucrania también, donde están proporcionando apoyo masivo a las fuerzas ucranianas y han invertido muchísimo dinero. Y pues también tienen una intervención directa en Medio Oriente. Y Estados Unidos está en este momento en un dilema estratégico. Por un lado, tienen que seguir apoyando a Ucrania porque si no se van a ver muy mal, pero no pueden dejar tampoco solo a Israel. Entonces tienen que dividir un poco el apoyo que tienen. Europa, por otro lado, pues está en una posición aún mucho más débil. Con su dependencia energética de Rusia y la falta de cohesión de temas de defensa, pues es improbable, por supuesto, que los europeos puedan intervenir de manera significativa si Rusia decide mover ficha en Medio Oriente. Ellos están todavía un poco más vulnerables. Ya hemos visto también cómo Europa ha sido incapaz de frenar a Rusia en Ucrania. Y en el caso de un conflicto en Medio Oriente, su capacidad de respuesta sería aún más limitada, contando que muchos de los países europeos también tienen serias crisis económicas. Entonces, ¿qué podría hacer Rusia exactamente para llevar a Israel al borde del colapso? Bueno, pues primero podría reforzar la red de misiles en Siria e Irán, creando con esto pues una barrera prácticamente impenetrable para los aviones israelíes. Luego también podría desplegar sus submarinos en el Mediterráneo, bloqueando las rutas marítimas que Israel utiliza para abastecerse de los recursos críticos. Además, también Rusia pues podría intensificar su apoyo a Hezbollah en el Líbano y a las milicias en Gaza, proporcionando con esto no solo armas más avanzadas, sino también asesoramiento táctico que les podría cambiar el curso de las batallas en estas zonas. Y recuerden que en estas zonas se mueven muchos intereses, no necesariamente intereses de amistad. Hay intereses en algo que está bajo la tierra. Pero lo más peligroso es el uso de misiles balísticos de corto y mediano alcance. Rusia, como sabemos, tiene una de las flotas de misiles más poderosas del mundo. Y si decide usarlos contra las instalaciones militares o los centros estratégicos de Israel, las defensas de Tel Aviv, incluida su famosa cúpula de hierro,
pues podrían verse abrumadas y no sería la primera vez que esto pasa. La clave aquí es que estos misiles, combinados con ataques aéreos coordinados y una ofensiva terrestre desde múltiples frentes, pues podrían sobrecargar la capacidad defensiva que tiene Israel en cuestión de horas, como ya lo hemos visto, cuando son muchos drones o misiles al mismo tiempo, no tienen la capacidad de parar todos. Un alto número de estos misiles o drones pasan. ¿Y qué sucede? ¿Y que si ha sucedido algo así antes? Pues claro. No exactamente como podemos mirar, pero ejemplos históricos como la intervención soviética en Afganistán en los años 80 o más recientemente con la intervención rusa en Siria, en ambos casos, pues Rusia demostró ser capaz de sostener campañas militares prolongadas fuera de sus fronteras. Y de poner bases militares en Medio Oriente. O sea, la especialidad de Rusia, ahora sí que la especialidad de la casa viene siendo la guerra de desgaste, no guerras rápidas. La especialidad de Rusia es la guerra de desgaste, en donde saben mover sus fichas muy bien. Utilizan, pues ya sabemos que una combinación de fuerza bruta y de tácticas de desgaste. Si aplican la misma estrategia en este conflicto entre Irán e Israel, con su presencia militar ya establecida en Siria, pues fácilmente pueden transformar el conflicto regional en una crisis global. Y el problema para Israel es que no puede enfrentarse simultáneamente a tantas amenazas. Ya tiene a Hezbollah en el norte, a Hamas en Gaza, a Siria en el noreste y ahora a Irán, que está cada vez más fortalecido. Si encima de todo esto se suma el poder militar de Rusia, la capacidad de Israel de defenderse se va a ver seriamente comprometida. Y si Israel quiere atacar Rusia, si se le ocurre, acuérdate que tienen este nuevo pacto mutuo con Corea del Norte. Tienen como su OTAN 2.0. Y ahí me cuentas que también en este conflicto de Irán, pues se metería también aquí ya Corea del Norte y Rusia. Sobre todo que ya lo hemos visto, lo hablamos hace unos días. Corea del Norte ya está con tropas en Rusia. Entonces ellos ya están de frente apoyando en su alianza. A lo mejor no hemos visto más apoyo de otros países físicamente, pero por supuesto que hay apoyo de Irán, por supuesto que hay apoyo de China. Cada vez los aliados se van uniendo más para apoyarse. Entonces, ellos están haciendo su propio bloque. Le decían en Estados Unidos la triada del mal, pero ya esta triada pues ya van siendo 4, 5, 6 y cada vez se van uniendo más. Y todo pues por el poder en la zona. Así que si Rusia realmente decide entrar en el conflicto de lleno, como lo está haciendo Estados Unidos, pues Israel enfrentaría una situación para la cual no está preparado. Ni Washington ni Europa podrían salvar a Israel de un conflicto de esta magnitud y el resultado sería una reconfiguración completa del equilibrio de poder en Medio Oriente. Por eso veíamos notas de que hace muy poco, ayer o antier, estaba Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, llegando al Líbano y decíamos, ¿por qué tanta preocupación? ¿Por qué corre Blinken? Es cierto que en 2 semanas en Estados Unidos van a tener las elecciones presidenciales, pero también ellos conocen sus limitaciones. Para ellos Israel es sumamente importante. No es solo su aliado, es su niño pequeño. Sí. Entonces, si Rusia se mete al conflicto, ellos saben que llevan las de perder en esto porque Israel tiene 7 frentes. No es lo mismo que el conflicto que tienen de Ucrania con Rusia. Aunque está toda la OTAN, no es la misma peligrosidad, por así decirlo. Acá es todo Oriente Medio en contra de ellos. Es más, no lo dudes que, por cierto, todo esto también es una poderosísima arma que ahora tiene Rusia en sus manos contra Occidente. Sí. En moneda de cambio, de decir, oye, Rusia, por favor, con Israel no te metas. Dice, ¿quién? Hay que acordarse de algo muy poderoso en el discurso que ahora aquí está. Hace como 3 meses, no se me olvidan esas palabras, salió Putin con un discurso que a mí me parece que son de las ultimátums más serios que ha dado. Dijo, si Occidente se la ha pasado armando a los enemigos de Rusia, ¿por qué Rusia no debería de armar a los enemigos de Occidente? Bueno, pues mágicamente los hutíes tienen misiles hipersónicos, Irán también y ahora Líbano.
¿Y saben a dónde están apuntando esos hipersónicos? Ayer apuntaron a Israel. No, claro. Entonces, ¿quién te dice que esta no es? Te dije que ahora yo iba a armar a tus enemigos y que te iba a dar donde más te duele. ¿A dónde es donde más le duele a Occidente? ¿Saben qué le duele más a Biden? Incluso que un propio ataque a su propio suelo norteamericano, un ataque a Israel. Y si a alguien le queda duda de que esto le duele más a Biden, porque como dice mi suegra, le duele más la chaqueta que el cuero. La chaqueta que el cuero. Le duele más lo que pasa afuera que lo que pasa en su propio país. Pregúntenme cuánto les dio Biden a los damnificados de Florida y cuánto se llevó el niño Zelensky del Congreso, $61 mil millones. Y a los pobres damnificados del huracán de hace unas semanas les dio $750. Lo mismo, sin hogar. Sin hogar. Lo mismo que les dio a los damnificados de los incendios en Hawái, $750. ¿Qué haces con $750 con lo caro que está la vida? ¿Haces despensa? ¿Compras ropa? ¿Compras enseres domésticos? ¿Reconstruyes tu casa o qué? No puedes hacer todo con $750. Por mucho que quieras ahorrar, no te alcanza. Claro, y sale ahora, hubo una llamada supuestamente entre Trump y el Kremlin, que el Kremlin dijo que por respeto a Trump no va a revelar los detalles de la llamada. Trump salió y dijo que le advirtió a Rusia, no dijo los detalles, pero que le advirtió a Rusia que si después de pactar la paz se van contra Ucrania, los iba a golpear tan fuerte que no les iba a alcanzar Rusia, que se iban a acordar de él toda su vida. Bueno, el clásico, ¿no? De ya pacté la paz, pero ya le dije que si después de esto hay guerra, entonces sí lo voy a golpear. ¿Saben? ¿No les suena extraño esto de pactar la paz? Suena más como algo de que, oye, porfa, salte de Medio Oriente. Pues, tú salte primero de Ucrania. Sí, yo me salgo. Sí, pero ¿qué garantías me das? Bueno, ¿tú cuáles me das en Medio Oriente? Sí. Bueno, que Ucrania te dé todas las tierras que ya tomaste. Ok, me parece justo. Pero entonces, que se acabe este relajo de Medio Oriente. Oye, dice mi patrón Netanyahu que de lo de las tierras que ya le quitó a Palestina y a Líbano, pues que esas ya no se las va a regresar. No, pues está bien, yo tampoco le iba a regresar nada a Ucrania. No, entonces, yo pienso, amigos, ya que... lo caído, como dicen en mi rancho. Es pragmático, pero me parece que por ahí va esto, ¿eh? Sí, es que es la manera. Lo hemos visto, no es que sea nuevo. Desafortunadamente no es una táctica nueva la que está haciendo ni Rusia ni Estados Unidos. Durante muchísimos años lo han hecho. Lo decíamos. ¿Cómo se crearon esos grupos en Medio Oriente? Bueno, unos los creó el Mossad, otros los creó la CIA, otros los ha creado Rusia, otros los han creado otros, porque tampoco aquí hay santos ni vengadores ni salvadores. Todos tienen sus intereses y por supuesto todos utilizan las mismas tácticas, solo que cuando los hace alguien son muy malos. Miren, son exactamente lo mismo los Wagner que los GOF. Los GOF son exactamente lo mismo. Son grupos paramilitares que los utiliza el gobierno en las sombras. Son ejércitos en las sombras, así se les llama. Solo que los GOF son contratistas de élite. Y cuando vemos del lado de los Wagner, son mercenarios. Son exactamente lo mismo. Ambos son mercenarios. Ambos grupos son asesinos a sueldo, pero depende. Si son de un lado, entonces tienen un nombre bonito, y si son del otro, pues tienen un nombre feo. Pero al final del día hacen exactamente lo mismo. Las guerras dejan exactamente lo mismo, la misma destrucción para beneficiarse a algunos. ¿Quiénes pagan las consecuencias? Los inocentes, los que somos de a pie. ¿Qué se está moviendo en Medio Oriente? Intereses. ¿Qué intereses hay? El gas, el petróleo y las tierras preciosas que hay en esa zona. ¿Qué se está moviendo en Ucrania? Intereses. ¿Qué intereses? Pregúntenle a Biden. Esta situación está cambiando demasiado rápido. Seguimos leyendo notas. Gracias por esperarnos antes de comenzar. Muchas las están borrando. Es increíble, Alba. Justo estaba yo leyendo una nota del Washington Post y del New York Times que se llama literalmente Israel sufre ataques con misiles desde el Líbano, y cuando le das clic a la nota
te manda, te redirecciona a otro tipo de notas. Están desapareciendo muchas de estas informaciones. Incluso algunos de los pocos medios que sí los están reportando han sido bombardeados por Israel. Al Garabilla, entre otros medios, y Al Mayadin también, fueron hoy objetos de ataques, de bombardeos, estos medios, para que no cubran este tipo de fuentes. Al Jazeera, que es uno de los medios que también han sido atacados por Israel previamente, está reportando, y es de los pocos que hasta estos momentos sigue reportando esta información que comienza a surgir acerca de cómo Líbano ha vuelto a romper el domo de hierro. Y si no está roto, ¿por qué no sirve? Esa es la gran pregunta, porque de nueva cuenta no hay lugar seguro en Israel. Están en una crisis terrible, las defensas han caído. Miren, estamos hablando del segundo día consecutivo. Esto, por supuesto que está circulando por redes sociales desde hace varias horas, pero los medios de comunicación, el esfuerzo del lobismo israelí para ocultar lo que está pasando en estos momentos está a todo lo que da, borrando notas, cambiando información, bombardeando a los pocos medios de comunicación que intentan cubrir la vergüenza en la que está poniendo el Líbano a las defensas israelíes, que de nuevo no han funcionado. Hezbollah ha lanzado una serie de ataques hace unas horas que fueron devastadores, que están dejando en ruinas, por lo poco que sabemos gracias a los medios de comunicación y sobre todo a los grupos de Telegram y a las redes sociales que están reportando esto, los usuarios que viven en la zona directamente. Este ataque, según Al Jazeera, habría sido hace unas horas a una de las bases más estratégicas que tiene Israel. Y no estamos hablando de un ataque, un bombazo aislado. Han quedado pulverizadas con una ofensiva coordinada que fue bien planeada, bien ejecutada, con una precisión milimétrica que iba dirigida a un punto neurálgico que le duele mucho a Israel, porque hablamos nada más y nada menos que de una base de inteligencia militar, la base 8200, cuidado porque no es el ataque del que hablábamos ayer. Ayer también golpearon una base de inteligencia militar israelí que estaba a las afueras de Tel Aviv, que hoy ya está confirmado, por cierto, que la base 8200 de inteligencia militar israelí ha sido pulverizada. Y pues no solamente un centro de operaciones cualquiera. Ahí, amigos, ahí estaba el cerebro de las operaciones de ciberseguridad y espionaje de Israel. Los medios de comunicación quieren ocultar esta nota y lo que están poniendo en su lugar son los ataques que Israel ha hecho hoy también, asesinando a una persona que supuestamente dicen iba a ser el futuro líder de Hezbollah. Pues ellos sabrán si esto es cierto o no, pero con esto se está queriendo maquillar la realidad de este ataque que se está reportando en estos momentos, porque las preguntas son bastante incómodas. ¿Cómo es posible que con todo el dinero que ha invertido Israel en sus sistemas de defensa, si alguien me quiere decir que no está roto el domo de hierro ya, pues entonces simplemente hay que explicarnos por qué no sirve? Y eso vamos, por cierto, a explicar hoy. Tenemos información sobre por qué no está funcionando ya en absoluto el domo de hierro y lo indefenso que se ha quedado Israel frente a estos ataques. Aquí está una prueba más. Seguramente en las próximas horas van a seguir resurgiendo más datos, más videos, más información, porque no lo van a poder ocultar por mucho tiempo. Las redes sociales hacen que esto ya sea casi imposible de ocultar, como tapar el sol con un dedo. Israel no pudo detener de nuevo estos ataques. Y las cifras, amigos, ya son claras. Miren, es el segundo día consecutivo. En menos de 48 horas, más de 30 proyectiles han sido disparados con precisión desde el Líbano a territorio israelí. Algunos dice Israel que fueron interceptados. Algunos. Pero lo que se muestra en redes sociales, que tampoco niega Israel, es que varios dieron en su objetivo. No admiten cuáles, ni cuántos, ni en dónde fueron esos objetivos. Pero lo que sí sabemos es que el kibutz Neot Mordejai, en la Galilea, también fue impactado por una ráfaga de cohetes hace unas horas que dejó muertos en las filas del ejército israelí. Y lo humillante para Israel
no es solamente la pérdida de las vidas, no es solamente la destrucción de sus propias bases militares de máxima seguridad y de inteligencia. Amigos, es una nota que no se creería apenas hace unos meses. Y en menos de 48 horas, esta nota se está repitiendo como un déjà vu, al punto que hasta podríamos confundirnos de si se trata de una nota de ayer o una nota de hoy, porque se está repitiendo lo mismo. Y es que el hecho de que estos ataques muestran ya claramente que las defensas aéreas que tanto alardeaba Israel y Washington ya no sirven para detener a sus enemigos. Y si sirven, ¿por qué no los paran? Es evidente, amigos. Miren, vamos a hablar de lo que pasó hace unas horas, que se quiere ocultar muchísimo. No van a poder hacerlo. No van a poder. Ojalá que no nos bajen este en vivo, como lo han hecho con otros cuando hablamos de lo que está sucediendo en el momento, intentan enfriar la situación, empiezan a borrar todo el contenido que difunde esto, hasta que no lo pueden parar y ya puedes hablar de eso en 2 días, cuando ya no es novedad. Pero lo que sí sabemos hoy, no nada más por Al Jazeera, que lo está reportando, no nada más por Al Mayadin, que no solamente lo estaba reportando, sino que después de reportarlo los bombardearon para evitar que cubrieran esta fuente. Fueron víctimas de un ataque israelí, de un bombazo israelí, a reporteros, a un centro de un medio de comunicación respetable, para que no cubran lo que está pasando ahí. Piensen en esto. ¿Y por qué se quiere ocultar? Es gravísimo. Esta base 8200 no era una base militar israelí cualquiera. Amigos, era uno de los centros de espionaje más avanzados del planeta Tierra. Ustedes saben que si un centro de espionaje supera a la CIA, ese solamente podría ser el Mossad. Y ahí estaban los responsables de operaciones claves desde donde se han planeado ataques a Medio Oriente. Muy probablemente los próximos ataques que Israel haga a Irán se estaban planeando ahí, en la base 8200. Muchos de los ataques también y golpes y ciberataques que se hacen a nivel global por parte del Mossad vienen o venían de la base 8200. Entonces, pulverizar esa base no solamente fue un golpe militar terrible, amigos, es algo simbólico y también es humillante para Israel, porque lo que está demostrando es que sus enemigos no solamente pueden atacarlos en cualquier punto de su territorio, sino que saben exactamente dónde hacerlo y en dónde se esconden quienes se suponen que serían indetectables. Los espías de espías. Y Hezbollah con esto ha dejado claro que tiene la capacidad de golpear los puntos más sensibles de Israel. Esto cambia todo. Cambia todo el panorama de seguridad para Israel, cambia toda la percepción que se tiene del domo de hierro, del espionaje, de la reputación del Mossad, de las fuerzas militares israelíes, de la fragilidad con la que pueden ser atacados. Y la cosa es que no solamente es Hezbollah quien está lanzando estos ataques, este nada más es uno. Pero si vemos cómo al mismo tiempo que Israel está tratando de ocultar esta información, se está defendiendo de las incursiones desde el Líbano. Y miren, amigos, en estos momentos lo peligroso que es. Hezbollah lanza un ataque a la base 8200 de inteligencia israelí, la más importante. ¿Cómo responde Israel? Con una carnicería, con ataques que no son selectivos, lanzando bombardeos masivos en donde mueren civiles. Es desastroso porque mueren civiles, pero finalmente están atacando a los objetivos claves que puedan frenar a Hezbollah. No lo están haciendo. Por el contrario, Hezbollah está atacando sus bases de inteligencia. No es suficiente lo que está haciendo Israel para frenar a Hezbollah, porque si lo fuera, hoy no estaríamos viendo pulverizada la base militar 8200 de Israel, que era, si no la más importante, una de las más importantes, porque desde ahí venía el espionaje del que parte toda la columna vertebral de la inteligencia y planeación militar israelí. Esto es Hezbollah. Luego está Yemen, que bueno, ya sabemos que es otra ramificación básicamente de Irán, que en las últimas 48 horas, junto con Líbano, lanzó uno de los 2 misiles hipersónicos apenas ayer contra otra base israelí.
¿Cómo sabe de pronto todo mundo las coordenadas de las bases militares israelíes? Es como si la encontraras en la guía roja o en la sección amarilla. ¿No se les hace raro? Aquí hay una labor de inteligencia impresionante, ¿eh? Y estos misiles como los que se lanzaron ayer, de los que hablábamos muy puntualmente en la mañana, que por cierto tienen el nombre de Palestina 2, pues sobrepasaron todos los sistemas de defensa. Y aquí está la siguiente cosa vergonzosa. Por eso esto se quiere ocultar, amigos, porque les da vergüenza. No solamente humillan el domo de hierro israelí, que pues ni es de domo, ni es de hierro, ya nos queda claro, sino que también burlan el sistema de inteligencia TAT, proporcionados por Estados Unidos y operado por soldados estadounidenses, y quieren una humillación más. Amigos, ¿quieren saber por qué esto le está doliendo tanto y lo quieren ocultar a como dé lugar? Blinken, hace unas horas, se tuvo que refugiar en Tel Aviv frente a los misilazos. Imagínense, ni siquiera hablamos del jefe del Departamento de Estado, que ni siquiera él estaba seguro en esos momentos en Tel Aviv y tuvo que correr a un refugio. Fue la gran nota hoy en Washington también. La consternación de que Israel no puede proteger no solo a sus ciudadanos, sino tampoco a sus diplomáticos más importantes que están de visitas como Blinken y tienen que correr a un refugio, era algo impensable en materia de seguridad aérea para Israel apenas el año pasado, porque la imagen del domo de hierro era algo que no se podía romper. Y hoy vimos a Blinken correr a esconderse a un domo de hierro por su propia seguridad. Y aquí es donde las cosas todavía se ponen más serias, porque si ni siquiera el domo de hierro, si ni siquiera el TAT, que está operado por fuerzas estadounidenses en estos momentos, pudieron interceptar ni parar estos misiles hipersónicos, ¿qué queda? Si todo esto junto no pudo, ¿qué sí? Esta es la nueva realidad de Israel. Israel se enfrenta ahora a una amenaza que no puede parar. Yo no sé si no lo sabían, pero hoy estamos viendo que no puede parar. Y si alguien me dice que sí puede, entonces díganme por qué no quiere. No tiene lógica, porque si no quiere proteger a sus propios ciudadanos, ¿por qué no protegería al jefe de Departamento de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que tuvo que salir a esconderse en un refugio en Tel Aviv? Porque sabe que no hay un domo de hierro implacable, porque ya no hay defensas aéreas israelíes que puedan detener de manera eficiente estos ataques hipersónicos. ¿Por qué? De veras, ayer lo decíamos y es una respuesta que además es comprensible. Alba nos va a hablar de eso en unos momentos con más detalles, pero estos sistemas, como el domo de hierro, fueron diseñados, amigos, en una época de otra generación, para sistemas rudimentarios, para cohetes, para misilitos, que en su momento eran la gran panacea, pero que la tecnología ha avanzado tanto que ahora se ha superado y no pueden enfrentarse ya a hipersónicos ni a misiles de largo alcance que pueden cambiar de dirección en pleno vuelo, como los que hoy está usando Líbano, Hezbolá, pues, y los hutíes en Yemen. Y también seguramente veremos esto de Siria, también lo veremos de Irak, de Irán ya ni se diga, porque lo que también estamos viendo es un nivel de coordinación entre todos estos ataques que es algo que Israel no había visto antes. Se pensaba que el mundo árabe era sumamente desunido y aparte de desunido, rezagado en tecnología militar. Y nadie sabe de dónde le salió tecnología militar que en Israel tiene, como la hipersónica, y un nivel de coordinación y de inteligencia militar de grado satelital al punto que hoy todos se saben las coordenadas de las bases militares israelíes, incluso hasta las de máxima seguridad, como las del Mossad. Cuidado, porque aquí hay más de una pista. Ojo con esto. Ninguno de estos países árabes, eje de resistencia, eje del mal, como le querramos decir, ninguno tiene la tecnología satelital militar para poder obtener estos datos. Pero algunos de sus aliados sí. Díganme en el chat quién. Porque aquí estamos viendo un jaque. Y Hezbolá no está lanzando cohetes al azar. Eso ya nos quedó clarísimo. Saben exactamente dónde golpear. Cada ataque
por cierto, es parte de un plan de inteligencia, al parecer, que no solamente hace el mayor daño posible, lo hace de manera conjunta junto con otros ataques porque es el patrón que estamos viendo en menos de 48 horas. Entonces lo que tenemos aquí es una ofensiva bien organizada que está desafiando por completo el paradigma de seguridad en el que Israel había confiado durante décadas. Cuidado con esto que les voy a decir. Parece que el plan de Israel era atacar primero a Hamas, después ir por Hezbollah, luego ir por la resistencia siria, por los grupos chiitas, después ir por los hutíes en Yemen. Y cuando quitara todas estas defensas iraníes, la madre de todas las batallas, ir tras Irán. Pero cuidado con esto, porque hoy lo que estamos viendo es que le están quitando un aeródromo a Israel. Bombardean su centro de inteligencia. Ayer bombardearon otra base militar. Bombardean sus puntos del domo de hierro. Cuidado porque después de eso viene Irán, ¿eh? Entonces, mientras Hezbollah está atacando desde el norte, vemos cómo los hutíes están atacando desde el sur. Hamas está atacando desde Gaza. Sorpresivamente revivió Hamas. Pensábamos que estaba acabado. Bueno, Netanyahu había salido a decir que la operación en Gaza había terminado. Pues resulta que ahí están vivitos y coleando. Entonces, sigue librando una guerra en Palestina, pero Israel ahora está rodeado de todos estos frentes abiertos en múltiples direcciones y sus defensas están ya sobrepasadas. Cada uno de estos sistemas, pues parece que está colapsando. Y no es casualidad, amigos, que estos ataques estén ocurriendo de manera tan sincronizada. Y esto que se comenzó a reportar hace unas horas tampoco es una casualidad. Hay una coordinación muy clara entre estos diferentes actores. De lo que empezó hace 48 horas a hoy, es parte de una estrategia muy orquestada. Y parece que lo están logrando. Aquí hay un punto clave que no hay que pasar por alto, que es el nivel de devastación que hemos visto en estos ataques de estos 2 días recientes que no se había visto antes. Están atacando bases militares israelíes. Repito, esta base 8200, por ejemplo, que no era un centro de inteligencia cualquiera. Ahí se coordinaba casi todas las operaciones cibernéticas que Israel lleva a cabo contra Irán, contra Hezbollah, contra actores hostiles en la región. Entonces, destruir esa base no solo representa una de las pérdidas más grandes de las capacidades operativas de Israel. Es como pincharle los ojos. Además, eso, claro, que está poniendo en riesgo todas las operaciones de inteligencia israelí que dependían de eso. Es un golpe, amigos, directo al corazón del aparato militar israelí. Por eso lo están ocultando. Por eso están cambiando la información en redes sociales tan rápido. Si ustedes ven en Google, porque lo estábamos intentando buscar, muchas notas desaparecían mágicamente o te redireccionaban a otra nota que no tenía nada que ver. Y el mismo buscador de Google te decía, te advertía que esta información estaba cambiando muy rápido y que te cerciorabas de que las fuentes eran de confianza. De las pocas que quedan visibles, son las fuentes proscritas, como Al Garabilla, por supuesto Al Jazeera, que no lo pueden parar, Al Mayadin, que son medios árabes o digamos no occidentales o prorrusos o asiáticos. Pero este otro ataque que también se está realizando, hay otro ataque en la base Neot Mordejai, en la Galilea, que es otro ataque a una base en donde se encontraba la instalación militar más importante para la defensa norte de Israel. Esto lleva un patrón, amigos. El hecho de que hayan destruido hace unas horas también esa base, de que la hayan bombardeado, lo que está haciendo es dejar expuesta la zona estratégica que ahora está más vulnerable que nunca en este punto. Aquí hay una labor de inteligencia, amigos, incluso difícil de comprender a primera vista hasta que no conectas los puntos geográficos de Israel. Y Hezbollah no solamente está destruyendo estas bases, está enviando un mensaje muy claro, él y cualquiera que esté detrás de esto, que no nada más, yo estoy segurísimo que no nada más está Irán y Líbano en esto. Aquí hay actores de inteligencia militar que incluso poseen información satelital de un grado que no tiene Irán. Y lo que están diciendo es que ahora la resistencia puede golpear donde ellos quieran, cuando ellos quieran y que además saben
en dónde está cada posición importante de Israel. Y que Israel, por cierto, no tiene la capacidad de tenerlos. Que el hecho de que Washington haya desplegado los THAAD no es suficiente en este momento para parar estos ataques. Y repito, es que esto no me lo invento yo. Si alguien me dice que sí puede, entonces alguien que me explique por qué no quiere. Y por qué hasta Blinken tuvo que salir a refugiarse en un búnker en Tel Aviv. Imagínense los ciudadanos israelíes, el temor que se debe de sentir en estos momentos. Y eso es lo que está haciendo que todos estos ataques sean tan humillantes, porque si el mismo secretario de Defensa de los Estados Unidos tiene que refugiarse, ¿qué le queda a la gente de pie? Porque no estamos viendo una respuesta, digamos, contundente en donde a partir de antier que ya están desplegados los THAAD, ningún ataque se cuela. Al contrario, no hemos visto un cambio sustancial. Eso es lo preocupante ahora para las defensas israelíes, que están agotadas, que el domo de hierro, que una vez fue el orgullo de la Fuerza Aérea Israelí, ha fallado una y otra vez. Y hoy no nos queda la menor duda de que ya no sirve. Nos quedó claro el 7 de octubre, pero por si nos quedaba duda el 1 de octubre de este año, vuelve a quedar claro. Y por si nos quedaba algún vestigio de duda o de esperanza para Netanyahu, pues esa esperanza se fue en las últimas 48 horas. Si alguien pensaba que la llegada del THAAD estadounidense con las tropas del Pentágono, pues de defensa, iba a cambiar algo, que iban a poder interceptar los misiles de largo alcance, pues tampoco han podido detenerlos en las últimas 48 horas. Ayer hubo 2 ataques hipersónicos, todos lanzados por los hutíes y por Hezbollah. Y ni siquiera estamos hablando de una respuesta coordinada masiva. Son los ataques del diario. Israel hoy está frente a una nueva realidad. Una donde sus defensas aéreas, que una vez fueron impenetrables, ya no son suficientes. Y lo más preocupante es que estos ataques son cada vez más coordinados, más letales, constantes y saben en dónde golpear. Es parte de una estrategia regional mucho más grande y yo me atrevería a decir que es apenas la punta del iceberg de lo que puede venir en las próximas horas, Alba. Por cierto, un dato muy importante que no hay que ignorar. En las últimas semanas, Israel ha sufrido más de 2,000 ataques aéreos en menos de 7 días. 2,000 ataques aéreos desde distintas direcciones. ¿Saben de qué se trata esto? Guerra de desgaste. Y no puedo evitar pensar en lo que tú decías en la mañana, hablando de otra cosa y no. El maestro mundial de las guerras de desgaste es Rusia. Sí. Y justamente ahora está apoyando a Irán. Y es que siempre las guerras son así, de desgaste. Pero vamos a platicar sobre el domo de hierro, ese sistema del que tanto pues hemos escuchado y por el que es tan famoso Israel y que durante años pues parecía ser impenetrable, lo mejor que había en la tecnología. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Por qué ahora lo vemos fallar en medio de esta crisis en Israel? ¿Por qué ahora no puede parar con tanta efectividad los ataques? ¿Qué pasa cuando lo atacan a Israel desde múltiples frentes? Bueno, pues lo que antes era una fortaleza, pues ahora se está viendo como una defensa pues obsoleta con la nueva tecnología que hay en la industria armamentista. Así que pues vamos a desmenuzar por qué el domo de hierro ya no es tan efectivo como solía ser. Bueno, pues primero hablemos un poco sobre qué es el domo de hierro. Bueno, pues este sistema fue desarrollado por Rafael Advanced Defense System junto con Israel Aerospace Industries y entró en servicio en el año del 2011. O sea, hasta la fecha de hoy tiene 13 años en funcionamiento. El propósito inicial pues era muy específico, interceptar cohetes de corto alcance y proyectiles de artillería pues que llegaban principalmente desde Gaza. Durante los primeros años, el sistema fue un verdadero éxito porque era muy novedoso. Se habla de tasas de intercepción del 90%. Era sumamente eficaz en algunos de los conflictos. Bloqueaba cientos de cohetes disparados desde Gaza. Era efectivísimo. Pero, ¿por qué funcionaba tan bien en ese entonces y ahora no? Bueno, porque estaba diseñado para un tipo de amenaza muy concreta. Cohetes de bajo costo.
tecnología rudimentaria y sin sistemas guiados. Eran otro tipo de armas. Ahora hay que entender cómo funciona el domo de hierro para ver por qué ya no es tan útil como antes y tan efectivo. El sistema utiliza radares avanzados para detectar el lanzamiento de un cohete o de un misil y en cuestión de segundos calcula la trayectoria. Si detecta que un proyectil pues, va a caer en un área poblada, lanza inmediatamente un interceptor. Incluso tenemos un video muy didáctico para entender cómo funciona eso que en algún momento fue la gran panacea impenetrable. Y ahora que lo vean, ustedes van a decir cuando lo vean, wow, no hombre, eso está... Era muy increíble. O sea, podemos no estar de acuerdo en lo que está haciendo Netanyahu, pero hay que reconocer que en su momento el domo de hierro fue lo mejor que había. En su momento. Claro. Ahora ese domo de hierro se volvió en una coladera de plástico y ahora le decimos por qué, pero así funcionaba. El escudo antimisiles Cúpula de Hierro es un sistema de defensa diseñado para destruir cohetes, proyectiles de artillería o drones dirigidos a zonas pobladas en pleno vuelo. Puede funcionar bajo cualquier condición meteorológica y es capaz de interceptar misiles a una distancia de entre 4 y 70 kilómetros. La primera batería fue instalada en marzo de 2011 cerca de la ciudad de Beersheba, en el sur, a 40 kilómetros de la Franja de Gaza. Desde entonces se han desplegado otras baterías con el objetivo de defender todo el territorio israelí. Un tiro enemigo en un radio de 70 kilómetros es detectado por uno de los radares móviles del dispositivo. El tipo de misil es identificado y su trayectoria analizada por un programa de gestión de combates y control de armas. Este calcula el punto probable de impacto. Si el proyectil se dirige a una zona habitada, el sistema decide interceptarlo. Los blancos son abatidos en pleno vuelo en unos segundos por uno de los 3 lanzadores de misiles de la batería, cada uno equipado con 20 misiles. Según el ejército israelí, entre 75 y 90% de estas operaciones son exitosas, con un costo estimado de $50,000 por disparo. Pues suena impresionante. Sí. Ahora, la cosa, Alba, ¿por qué esto ya no sirve para nada? Bueno, es que como lo decíamos, perdón, anteriormente pues era muy, muy inteligente, ¿no? Porque detectaba que iba a caer un misil en una zona poblada y lanzaba su interceptor, que es el llamado Tamir, y lo desmembraba para no tener bajas civiles ni daños. Pero tomen en cuenta que cada de estos cohetes cuesta $50,000. Entonces es un sistema sumamente costoso. Y bueno, $50,000 contra, ya lo hemos dicho muchas veces, porque mira, más que decirlo muchas veces, déjame te cuento, de los ataques que se reportaron hace rato, ni siquiera fueron con misiles hipersónicos. Es decir, muchos de estos sistemas de inteligencia como la base de 8200 no se destruyó solamente con hipersónicos, usaron drones que no cuestan ni remotamente cerca de los $50,000. Con lo que pagas una sola intercepción, sacas 10 de esos drones. Claro, pero ahora estamos viendo otras imágenes que circulan en las redes sociales que aún no han podido bajar o algunas que están, pues de que ya no es tan efectivo, que ya no logra parar todos los misiles y algunos pues logran pasar el impenetrable domo de hierro y pues devastar objetivos sumamente estratégicos de Israel. Y bueno, preguntamos, ¿por qué pasa esto? Pues la respuesta está muy sencilla, amigos. Es en la evolución de las armas y en la evolución que hay de las amenazas. Los ataques que ahora estamos viendo no son los mismos que hacían hace 10 años ni con las mismas armas. Por ejemplo, Hezbollah no está lanzando cohetes improvisados desde alguna camioneta en medio del campo como lo hacían hace 10 años. Lo que estamos viendo ahora, pues son misiles de precisión, muchos de ellos proporcionados o financiados por Irán. Estos misiles, por supuesto que tienen sistemas guiados muy avanzados, lo que les permite pues apuntar a objetivos muy específicos como las bases militares a las que ya han atacado. También a instalaciones estratégicas y a centros de inteligencia como la base 8200 en Tel Aviv.
Ahora, un detalle muy interesante aquí sobre los misiles que están utilizando grupos como Hezbollah o los hutíes en Yemen. En muchos de ellos son los misiles hipersónicos. Esto significa que viajan más de 5 veces a la velocidad del sonido. El problema, pues, es que el domo de hierro, tal como fue diseñado hace 13 años, no puede interceptar este tipo de misiles. Los interceptores Tamir que usa el domo de hierro, pues simplemente no están diseñados para reaccionar ante esa velocidad y tecnología tan avanzada. Estos misiles son rápidos, son maniobrables y a menudo mucho más pequeños que los cohetes tradicionales que estaban utilizando. O sea, son mucho más difíciles de detectar y por supuesto son mucho más difíciles de destruir por la velocidad en la que van. Un ejemplo claro de la vulnerabilidad del domo de hierro pues ocurrió en mayo del 2021 cuando hubo una escalada de la violencia entre Israel y Gaza. Vimos cómo múltiples cohetes pues lograron pasar las defensas y causar estragos en áreas urbanas. Aunque las cifras oficiales varían, bueno, pues se calcula que más de 1,000 cohetes lograron eludir las defensas y alcanzar territorio israelí, lo que fue un golpe pues sumamente significativo para la imagen de vulnerabilidad que vendían del sistema del domo de hierro. Y otra razón clave también de la vulnerabilidad que tiene el domo de hierro es el volumen de los ataques. Los grupos como Hamas o Hezbollah no están lanzando unos cuantos cohetes al azar, están utilizando una estrategia que podríamos llamar de saturación. O sea, lo que están haciendo es lanzando cientos de misiles en oleadas muy coordinadas de tal manera que el domo de hierro simplemente no puede interceptarlos, se satura. Por más sofisticado que sea, cada batería del domo de hierro tiene una capacidad limitada de intersección. Cuando hay más de cientos de misiles en el aire, el sistema no puede manejarse, o sea, no puede parar todos. Algunos, pues inevitablemente pasan. Y esto se vio, pues, durante la guerra de Gaza en 2021, pero también en recientes ataques hemos visto que ha pasado esto, como en los ataques que ha hecho Líbano. Ahora, pues, hablemos de los costos. Una de las grandes críticas al domo de hierro es que, aunque puede ser muy eficiente, desde un punto de vista tecnológico es increíblemente caro. Cada uno de esos interceptores Tamir que dispara cuesta entre $50,000 y $100,000, uno solo nada más. En cambio, los cohetes que lanza Hezbollah pues pueden costar tan solo unos pocos cientos de dólares o algunos miles. Es mucho más caro para Israel la defensa. Entonces, por cada cohete barato que Israel logra destruir, pues está gastando miles de dólares y en comparación con lo que está invirtiendo Hezbollah o Hamas. Aquí el problema es la sostenibilidad a largo plazo. Un ataque de saturación no solo puede sobrepasar las defensas, sino que también puede costarle a Israel muchísimo más de lo que sus enemigos están invirtiendo en los ataques. Con una fracción de lo que Israel gasta en su defensa, los otros pueden saturar el domo de hierro porque su tecnología es mucho más económica. Y otro factor interesante es que aunque el domo de hierro fue desarrollado con apoyo de Estados Unidos, sus capacidades están limitadas a ciertos escenarios. Por ejemplo, cuando se enfrentan a misiles balísticos o a drones suicidas que tienen sistemas avanzados de guiados, el domo de hierro no puede interceptarlos eficazmente. Para esos casos, Israel ha tenido que recurrir a otros sistemas de defensa aérea como el David's Sling y el Arrow 3, que están diseñados para interceptar misiles balísticos de mayor alcance. Sin embargo, estos sistemas pues también tienen sus limitaciones y son extremadamente costosos, lo que vuelve pues a la cuestión de la sostenibilidad financiera y por supuesto operativa. Otra cosa que se habla poco es el hecho de que el entorno urbano pues juega en contra del domo de hierro. Tel Aviv, por ejemplo, pues es una ciudad densamente poblada y eso limita las opciones de intersección porque el sistema tiene que asegurarse de que el cohete o misil sea destruido en una zona donde los fragmentos pues no causen daño a la población civil. ¿Y te crees que encima de eso los medios occidentales están hoy diciendo, por lo menos leí yo 4 hace rato que decía, ataque sobre Tel Aviv? Afortunadamente no cayó en una zona poblada. A ver,
Perdón, Tel Aviv. Está densamente poblada. Es una ciudad muy, muy grande. Y por otro lado te circulan las imágenes de la base militar destruida, de los incendios, de las explosiones. O sea, el problema aquí es defender Tel Aviv, es que les deja una ventana de tiempo muy, muy pequeña para reaccionar. O sea, tienen que reaccionar en cuestión de segundos para que el sistema reaccione. Y en algunos casos, pues esa ventana simplemente no es suficiente y algunas de las partes, si logran interceptarlo, caen en zonas pobladas. O sea, sí causa daños y algunas veces no logran pararlo. Hemos visto las imágenes. O sea, desafortunadamente su ventana de tiempo para Tel Aviv es mínima. Y otro dato curioso es que el domo de hierro no fue pensado originalmente pues para defender zonas urbanas grandes como Tel Aviv. Fue diseñado más bien para proteger pues poblaciones más pequeñas y áreas de frontera donde las amenazas pues eran más limitadas en número y por supuesto también eran más limitadas en el alcance. El hecho de que ahora esté siendo utilizado para proteger zonas tan grandes y tan densamente pobladas pues muestra que el sistema ha sido llevado más allá de sus capacidades. O sea, nunca fue planeado para esto. ¿Te acuerdas qué pasó en Kiev cuando... Es el mismo sistema, sí. Mismito sistema. Despliegan este mini domo de hierro en Kiev, pero claro que Kiev estaba en ese tiempo, tenía las baterías al máximo. Entonces, Rusia lanza un ataque, los Patriots interceptan uno de esos ataques rusos sobre Kiev y el Patriot para el ataque, pero al final el misil del Patriot que paró el ataque termina cayendo sobre un hospital. Sí. Y hace daño. Por un supuesto. Daño tal vez que no hubiera sido el mismo en la dimensión, pero derribas un edificio completo. Sí. Ahora imagínate, por ejemplo, 30 misiles sobre un mismo punto como esto, de los cuales paras 10 y 20 no. Sí, es que eso es lo que está pasando. También otro punto crucial es que los drones pues están cambiando las reglas del juego. En los últimos años pues hemos visto cómo actores no estatales o grupos paramilitares o guerrilleros o como ustedes los quieran llamar, como Hezbollah o los hutíes, pues han comenzado a utilizar drones de ataque que son pequeños, que son más difíciles de detectar y pueden ser enviados en grandes números. Y también son muy económicos. Y estos drones pues pueden eludir fácilmente las defensas del domo de hierro porque vuelan a baja altitud y tienen trayectorias impredecibles. Un ataque reciente pues involucró el uso de drones suicidas junto con misiles de precisión y eso pues desbordó completamente las capacidades del domo de hierro. Y de nueva cuenta, el domo de hierro pues no fue diseñado para pelear con amenazas múltiples y simultáneas como los drones y los misiles. Y ese es un problema que aún no han logrado resolver. Ahora lo que estamos viendo es que el domo de hierro, aunque fue un sistema revolucionario en su momento, pues está quedándose atrás frente a las nuevas amenazas tecnológicas, frente a los nuevos misiles que hay, a los drones suicidas, a los misiles hipersónicos y a los ataques de saturación, pues están exponiendo todas las vulnerabilidades de un sistema que fue diseñado pues para una época y para un tipo de guerra que ya no existe. Que ya no existe. No, Israel ahora pues está enfrentando un desafío y el desafío es modernizar sus defensas en un entorno donde sus enemigos han evolucionado y encontrado formas de superar las barreras que una vez parecían completamente impenetrables e indestructibles. Y claro, pues el mito de la invulnerabilidad del domo de hierro pues ha quedado atrás. Lo que antes era visto como una muralla impenetrable, hoy es un sistema que aunque sigue siendo formidable en muchos aspectos, tiene grietas muy evidentes, pues que están siendo explotadas por aquellos que conocen bien sus debilidades y tienen un nuevo plan de ataque. Alba, fíjate que hace rato vi una nota de ver y no creer. Es que todo esto se los voy a guardar para mostrárselos porque aunque no es parte de este análisis geopolítico, son cosas que impactan. El aeropuerto de Haifa en Israel abarrotado, Alba. Sí. ¿Sabes por qué? Por los israelíes que quieren salir despavoridos de Israel porque, oye, no los culpo, al contrario. No, hombre, si Blinken se tuvo que ir a refugiar en Tel Aviv y tú ya estás ahí. ¿Y luego qué es Blinken? Y luego que es Blinken, pues entonces pélate, maestro. Se la pasaron diciendo los países occidentales, todos los que estén en Palestina, sálganse porque se va a poner feo. Ajá, y no se va a poner feo en Israel. No, hombre.
¿Cómo crees esos granjeros? ¿Qué van O a sea, hacer? ¿Tirar piedras? Son iguales de mortales en Palestina e en Israel. Debieron empezar a evacuar Pero es que la zona. estaba el domo de hierro. Claro, pero es la propaganda. Pero desafortunadamente también ellos sabían que no hay tecnología en este momento. Ningún país en el mundo tiene que pare los drones hipersónicos, ni los misiles hipersónicos. Desafortunadamente. Entonces, saben que los grupos con los que están en pleito tienen esta tecnología. Evacúa las zonas. Trata de mantener las zonas lo más despejadas posibles, porque ¿qué necesidad hay de que siga habiendo víctimas inocentes? Desafortunadamente, siempre los que terminamos pagando el plato somos los ciudadanos de a pie, muchos de ellos los que no están de acuerdo ni siquiera con la política de Netanyahu, que es el primer ministro. Como siempre decimos, es Israel, porque así se dice, pero son las decisiones que toma Netanyahu. Hemos visto notas que han bajado también, inclusive hasta la esposa de Netanyahu hace un par de semanas había salido a decir que estaban planeando un golpe de estado contra Netanyahu. Muchos de sus secretarios de gobierno, muchos de las personas de su gobierno cercanas han renunciado porque no están de acuerdo en cómo está llevando las políticas. Hay manifestaciones en Israel porque no están de acuerdo en lo que está haciendo, pero el Señor no escucha de razones, no escucha a su pueblo, no escucha a su gabinete, no escucha a nadie. Él está muy empecinado siguiendo las órdenes de los sionistas, que fueron los que los pusieron aquí. Y ojo, hay que hacer, como siempre lo hemos dicho, hay que hacer una división. No es lo mismo sionismo que judaísmo, y no se necesita ser judío para ser sionista, y no todos los judíos son sionistas. Entonces hay que hacer la división, pero aquí con Netanyahu se juntó que pues es judío porque es de Israel, es de ascendencia israelí, pero le pesa más el sionismo. Más que el judaísmo, le pesa más el sionismo. Porque si siguiera los preceptos de su religión, no estaría haciendo lo que está haciendo, porque hemos visto cómo mucha gente que sigue muy al pie lo que ellos creen que están en contra de Netanyahu, pero por supuesto él está sirviendo otros intereses que no son los de su pueblo, que no son los de la gente que lo puso en el poder. Y desafortunadamente, pues no nada más en la historia de Netanyahu, en muchas partes del mundo solo están siguiendo los intereses, como lo veíamos con Ucrania, solo está siguiendo los intereses pues de los que le están financiando esa guerra, sí, sin importar los ucranianos. Oye, algo muy poderoso, Alba, que quiero yo enfatizar antes de terminar, pero es que es una imagen que no se pueden ir de este streaming sin verla, de verdad. Hay que abrir los ojos, hay que despertar. Cuando llega aquí un ingenuo a decir Dios bendiga al pueblo de Israel, por supuesto, pero esto no se trata del pueblo de Israel, eso se trata de un estado sionista que ni siquiera son judíos, ni creen en la fe judía, ni profesan la fe judía. Los verdaderos judíos, también hay verdaderos judíos que creen en esto y soportan esta guerra y apoyan esta guerra, pero es que la gran mayoría están en contra de esta guerra, la gran mayoría, porque los están haciendo quebrar su fe, su pensamiento religioso, su libertad de expresión, y sobre todo los están quebrando y en su nombre están haciendo esto. Miren, esta protesta fue en Washington, una protesta de judíos de una de las comunidades judías más grandes de los Estados Unidos. Muchos judíos se reunieron en el Congreso estadounidense a protestar en contra de Netanyahu y en contra del apoyo de Washington a Israel. No se trata del pueblo judío, se trata del Estado de Israel contra el que protestan los judíos, que por cierto yo les aplaudo de pie. Por cierto, vean lo que tienen en las protestas, estas pancartas que dicen no en mi nombre, no uses mi nombre para tus porquerías, porque eso es un genocidio étnico que quieres justificar en mi nombre. Es una protesta larga, Alba, hermosa. Sí. La canción, los judíos que estaban afuera, pero mira, no cabía un alma. Y sobre todo, los policías que estaban ahí arrestando judíos por protestar en contra de este genocidio étnico que se está haciendo utilizando su nombre, y entrevistaban a varios y decían es una vergüenza porque lo que nosotros sufrimos en el Holocausto ahora se lo están haciendo otros en nuestro nombre al pueblo palestino. Sí. Y es vergonzoso. Vaya, es lo más antisemita que he visto yo jamás y estamos callándonos.
Y la pregunta del día es, ¿puede Israel recuperar su supremacía militar tras los ataques de Hezbollah? A, sí, con apoyo externo. B, no, la situación es irreversible. O C, solo si refuerzan sus defensas. Gracias a todos los que participaron en la encuesta. Si no les dio tiempo de participar, pueden dejarnos su comentario. El 52% cree que la situación ya es irreversible. Coincidimos, la tecnología ha avanzado demasiado. Es más que comprensible, sería ingenuo pensar que sigue existiendo tal cosa en el mundo como un domo de hierro. Ni es domo, ni es de hierro, ni existe ya tal cosa. El 39% cree que sí, con apoyo externo, y el 10% solo si refuerzan sus defensas. Pues muchas gracias, amigos, a todos por conectarse a nuestro podcast y nos vemos en el siguiente. Hasta mañana.